Para la gran mayoría de las personas, los tópicos favoritos comienzan por uno mismo. Así que no hay mejor manera de aprender sobre la ciencia que hacerlo a nivel personal. Este es especialmente el caso de la genética. Los análisis genéticos cada vez son más baratos, más informativos y ciertamente más populares. A partir de una simple muestra bucal o de saliva, empresas como 23andMe, DecodeMe y Navigenics pueden proporcionar información sobre riesgos de salud, características físicas y orígenes ancestrales. Por supuesto, la información proporcionada por estos análisis genéticos puede ser sorprendente e incluso inquietante para algunas personas, de modo que es importante considerar los riesgos asociados antes de realizar dichos análisis. También es importante recordar que la información recibida puede tener consecuencias no solo físicas, sino también psicológicas, especialmente cuando se refiere a información no anticipada, como asuntos relacionados con la paternidad o información inesperada sobre el origen de los antepasados. Por otro lado, frecuentemente tales revelaciones pueden resolver misterios familiares o simplemente satisfacer la curiosidad personal. Por ejemplo, mis padres y yo enviamos nuestra saliva a una empresa llamada 23andMe, que utiliza más de 600.000 marcadores genéticos. Las designaciones de nuestros haplogrupos paternos y maternos pusieron de manifiesto algunos interrogantes sobre el origen de algunos de nuestros antepasados. Los haplotipos mitocondriales son matrilineales y son transmitidos de madres a hijos, independientemente de su sexo, pero únicamente las hijas lo transmitirán a su progenie. Dado que el ADN mitocondrial no recombina, se puede analizar como un linaje evolutivo. En la especie humana, las ramas más antiguas del árbol mitocondrial son exclusivas de poblaciones africanas, lo cual es una evidencia clara de nuestros orígenes en África. Los análisis genéticos revelaron que mi haplogrupo mitocondrial y el de mi madre es el K1A1, un subtipo del haplogrupo K, y este haplogrupo K se encuentra en frecuencias elevadas, en torno al 32% en los judíos askenazí. Mi padre es J2B, un subtipo del haplogrupo J, que también puede tener conexión con los askenazí. Pero lo más destacable fue lo que descubrimos sobre el linaje paterno de mi padre. Los orígenes de los antepasados también se pueden estudiar utilizando el cromosoma Y, que es transmitido de padres a hijos. Como la mitocondria, el cromosoma Y no sufre recombinación y por lo tanto los haplogrupos del cromosoma Y pueden ser analizados como linajes evolutivos. El haplogrupo del cromosoma Y de mi padre es E1A1, un subtipo del haplogrupo E. Para alguien de origen europeo, este es un resultado intrigante, ya que el haplogrupo E es mucho más común en África, alcanzando frecuencias cercanas al 100% en algunas áreas. De hecho, E1A y E2 se encuentran exclusivamente en África. Desde entonces, hemos podido establecer algunas explicaciones posibles para la presencia de E1A y E1A1 en un hombre de origen europeo sin antepasados conocidos en África. Una posibilidad obvia es que uno de sus antepasados por vía paterna, su tatarabuelo, etc., fue un esclavo o hombre libre africano, mientras que sus demás antepasados eran europeos. El haplogrupo E1A1 también puede tener una relación con la población semítica, es decir, su antepasado paterno podría haber sido un judío askenazí. Por ello, para profundizar más en este tema, nuestro siguiente paso fue analizar el cromosoma Y de mi padre utilizando una empresa de genealogía genética, Family Tree DNA. Esta empresa utiliza marcadores genéticos denominados microsatélites, que evolucionaron por mutación mucho más rápido que los polimorfismos de nucleótido sencillo utilizados en los análisis de 23andMe.
De esta manera, el análisis de Family Tree DNA dio a mi padre información sobre los linajes más cercanos a los de mi padre en otros hombres de diferentes lugares del mundo. Dado que las coincidencias eran casi exclusivamente con hombres de origen askenazí, podemos concluir que la explicación más razonable es que nuestros antepasados paternos eran judíos y, en determinado momento, un pariente paterno lejano decidió ocultar su historia familiar. Por tanto, es posible que mi madre tenga conexión con los judíos askenazí por vía materna. Y también parece muy probable que mi padre tenga conexión con los judíos askenazí por vía paterna. Otro análisis que utilizamos fue el EuroDNA Calc. Este test fue desarrollado por entusiastas de la genealogía genética y utiliza los datos generados por 23andMe para estimar de modo específico proporciones ancestrales derivadas de los judíos askenazí. De acuerdo a este test, la estima para mi padre es cercana al 50% y para mi madre en torno al 10%. Por otra parte, mi estima es intermedia entre la de mi padre y mi madre. En este sentido, es importante recordar que ningún análisis es perfecto y que las estimas son tan solo eso, estimas. En nuestro caso, estas estimas meramente apuntan a una dirección probable. Mis padres y yo hemos abrazado la idea de tener antepasados judíos que tan solo ahora estamos comenzando a descubrir. Mi padre especialmente fue capaz de indagar sobre una sospecha que había tenido desde muy joven cuando vivía en Chicago, que su familia paterna era de origen judío y que en algún momento en el pasado de sus antepasados habían perdido sus raíces judías. Para gente de una curiosidad sana y con deseo de descubrir lo inesperado, los análisis genéticos pueden proporcionar respuestas y a veces pueden sugerir nuevas preguntas. Gracias a los impresionantes avances tecnológicos, mi familia y yo continuaremos acudiendo a la información proporcionada por los genes para descubrir los secretos de nuestros antepasados. Soy Katrina Voss, leyendo entre los genes.